Buenas tardes, compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre el tema diferencia y características de una ley y norma jurídica. Primeramente quisiera definir lo que es una ley. En esta ocasión tomo la definición de la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Álvarez Rosa, quien en su artículo Las fuentes del conocimiento de lo jurídico nos define a la ley como la fuente jurídica de carácter formal que constituye el instrumento por excelencia de la creación de normas jurídicas en nuestro país. Es decir, que se trata de normas generales, abstractas e impersonales que han sido producidas por órganos competentes para emitirlas y que rigen tanto en el orden federal como en una entidad federativa. De esta forma se reconoce a la Constitución, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes reglamentarias, las leyes ordinarias, los decretos de ley y reglamentos, es decir, todo el material jurídico que sin exceso ni deficiencia constituye una razón jurídica para actuar. Como pueden ver, retomamos algunos conceptos vistos en clase que tienen también un carácter jurídico en cuanto a cómo regir y regular la conducta de los individuos en una sociedad. Ahora hablemos un poco de las características que constituyen a una ley. En esta ocasión tomo lo que nos dice Berlín Valenzuela en el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, en el cual nos menciona que la ley debe ser justa, es decir, que debe ser igual para todos los miembros de un cuerpo social. Asimismo, debe ser general, puesto que no se puede manifestar en relación a una sola persona o a un caso en particular. Tres de sus características primordiales es la bilateralidad, que nos menciona que debe haber una relación jurídica entre dos individuos, uno pasivo, que es aquel que acata las disposiciones, y uno activo, que es aquel que las emite. Otra de las características primordiales es la imperatividad, que se sobrepone a la voluntad de los sujetos, cuya conducta encausa independientemente la voluntad que estos pudieran ser contradictoria a la ley. La coercitividad es también una característica fundamental para la ley, la cual nos habla sobre que si los mandatos no son cumplidos, es legítimo utilizar la fuerza, es decir, que debe ser de carácter obligatoria, por lo tanto, si no se cumple, puede tener consecuencias. Ahora hablemos de la norma jurídica. En el capítulo 24, llamado Norma Jurídica del libro Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Sigman nos dice que la norma jurídica se puede entender como la especie de las normas en general que se caracteriza solo por el hecho de que pertenece a un sistema jurídico. Esta es su característica primordial, puesto que tiene la combinación del concepto de una norma en general, pero con la propiedad de la validez jurídica. Otro concepto que me gustaría rescatar es el de Pérez Nieto en su libro Introducción al Estudio del Derecho, el cual nos dice que las normas jurídicas tienen como objeto la regulación de la conducta para con los demás, a fin de organizar la vida social, previniendo conflictos y dando las bases para la solución mediante diferentes decretos, leyes, códigos, reglamentos, jurisprudencias, acuerdos, etcétera, para que de esta forma sean normas de convivencia, es decir, que rigen la conducta de los individuos entre sí con el fin de lograr un ordenamiento justo tendiente al bien común. Siguiendo con lo que nos habla Pérez Nieto en este libro, podemos identificar 4 características fundamentales de la norma jurídica. Primero es la bilateralidad, que como ya se había mencionado anteriormente con la ley, esta nos menciona la relación entre dos sujetos y cómo hay un vínculo entre ellos, del cual uno es el que sigue y acata las órdenes y el otro es aquel que las establece, en este caso los individuos, y podemos hablar del poder legislativo, el legislador, quien es el que crea o forma estas normas jurídicas o las sanciones. Tenemos por su parte que son exteriores, es decir, que la norma jurídica regula el comportamiento exterior de las personas, por lo cual debe haber una acción u omisión humana que ésta tenga efectos legales, es decir, que se encarga de sancionar las conductas externas de las personas y de manera secundaria al aspecto interno
o íntimo solo cuando traiga consigo una consecuencia jurídica. También tenemos que son coercibles, es decir, que la persona pasiva debe cumplir voluntariamente lo prescrito por esta norma, y en caso de que se oponga, se puede exigir su cumplimiento mediante la fuerza. Y por último, que son heterónomas, es decir, que quien las inventa, quien las crea, quien crea estas normas es un ente distinto a la parte destinataria de ella. Como lo había mencionado anteriormente y como lo vimos a lo largo de la clase, puede ser el poder legislativo o el poder judicial, tratándose de conductas externas. No obstante, cuando la norma jurídica regula el aspecto interno, el convenio es la autoridad suprema que impone obligaciones y concede derechos, aun cuando sea una... Por último, aquí dejo las fuentes de consulta que utilicé, por si alguno está interesado en leer más sobre estos artículos, sobre conocer información referente al tema, pueden buscarlo. Esto sería todo de mi parte.